Bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenidos a tu espacio de reflexión, de oración, de conversación teológica. Y como yo siempre he dicho y nunca me cansaré de decirlo, los estudios bíblicos es mi hora sagrada, es el tiempo en el cual me gozo, tanto en las buenas predicaciones, cuando Dios inspira a esos grandes hombres y mujeres a darnos una buena presentación de la palabra de Dios. A mí me emociona. Yo cuando escucho una buena predicación, un buen estudio bíblico, yo me desaparezco. ¿Y saben por qué me desaparezco? Como que me elevo, empiezo a flotar. ¿Por qué? Porque me encanta escuchar predicaciones inspiradas, estudios bíblicos inspirados, y pues yo les doy la bienvenida. Yo soy el reverendo Job Cobos y soy el pastor aquí de Templo Cristiano Central. Somos parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo aquí en el estado de Arizona. Estamos en el 2131 del este de Thomas Road. Denos un like, déjenos saber que está en sintonía con nosotros, que nos ha dejado entrar a sus hogares y que ha escuchado este estudio bíblico. Déjenos sus comentarios, estamos agradecidos. Vamos a tener un momento de oración y la escritura de hoy que vamos a estudiar es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al capítulo 4, versículo 2. Vamos a tener una pausa en oración. Señor, te damos gracias porque tú estás ahí. Porque tú estás ahí, Señor, como aquel que nos ha aprobado, nos ha liberado y nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida en paz, una vida libre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos inspiras. Y, Señor, que tu gloria se refleje en nuestros corazones en el día de hoy y en nuestros rostros para siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y voy a poner la escritura en la pantalla, y usualmente tenemos dos escrituras. Una de ellas es en inglés, pero esa no la vamos a leer hoy, hasta mañana. En inglés la tenemos en 2 de Corintios 3, 12 al 4, 2. Y tenemos la traducción en lenguaje actual, pero también la tenemos en Reina Valera de 1960. ¿Alguien quiere leerla? Yo lo leo, pues. ¿Cuál va a leer, hermano? Reina Valera. Reina Valera, ok. 2 de Corintios 3, 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Para hablar un poquito del contexto de esta escritura, recuerden que toda la carta de 1 de Corintios y 2 de Corintios nos habla mucho sobre las divisiones que hay en la iglesia, sobre los pleitos, también sobre el abuso de la Santa Cena, porque recuerden que en aquellos tiempos, al principio de la iglesia, la Santa Cena era un banquete normal. O sea, todos venían a comer y partían el pan, celebraban la copa en medio de un festín.
en medio de un gran banquete. Era literal. Era una mesa literalmente. Ahora nosotros nada más cada domingo tomamos el panecito y tomamos la copita, pero en aquellos tiempos era todo un banquete todos los domingos. Entonces el abuso era de que muchos no comían en su casa y venían y se atragantaban en la Santa Cena. Y muchos querían los lugares más hermosos de la mesa y querían que les sirvieran primero. O sea, era un abuso en la Santa Cena. También era un abuso en el libro, en las 2 cartas del libro de los Corintios, es el abuso de los dones. Yo soy mejor que tú porque yo tengo mejores dones que tú no sirves tanto porque yo tengo el don de profecía y el don de enseñanza, tú nada más tienes el don de barrer y trapear el templo. Entonces había esa división en cuestión en la congregación. Entonces, ahora llegamos a este capítulo especial con todo ese contexto y dentro de ese contexto también estaba que estábamos hablando, hermano Daniel, al principio antes de que empezáramos a grabar, y muchos toman este capítulo para hablar sobre el liderazgo, sobre los líderes. Entonces aquí el apóstol Pablo está defendiendo una vez más diciendo, yo soy apóstol de apóstoles. Porque lo que pasaba era que cuando a Pablo se iba de la iglesia de los Corintios, las gentes de la iglesia empezaban a hablar en contra del apóstol Pablo. Otros líderes empezaban a hablar a las espaldas del apóstol Pablo y decían, ¿y quién es ese? ¿Qué se cree ese apóstol Pablo? ¿Quién lo conoce? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo podemos comprobar que es un buen líder? Entonces, que traerlo al día de hoy, ¿cómo ustedes pueden comprobar que el reverendo Jacobos es buen líder, buen pastor? Entonces, así estaban cuestionando al apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, si ustedes leen al principiar el capítulo 3, que no está aquí, pero el capítulo 3, versículo 1 dice, ¿cuándo decimos esto? ¿Les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? Este es el capítulo 3, versículo 1 de 2 de Corintios, porque aquí empieza en el versículo 12, pero quiero que vean un poco del contexto. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación? ¿Por qué? Porque lo criticaban. ¿Quién eres tú? Y lo criticaban a las espaldas. Es por eso que aquí el apóstol Pablo dice, vamos a hablar claramente. ¿Por qué no podemos hablar sin miedo? ¿Por qué hablan a mis espaldas? Hablemos cara a cara, hablemos sin velo. Y yo creo que un buen líder se puede levantar y decir, yo no tengo nada que esconder. Soy un libro abierto. Y yo creo que el apóstol Pablo era apóstol de apóstoles. Y yo creo que por eso lo tenemos en la Biblia, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y verdaderamente su transformación fue una transformación extraordinaria. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿ustedes creen que a mí me van a engañar? ¿A mí me van a engañar? No. Entonces vamos a hablar de todo esto, él les decía. Entonces aquí es muy importante ver el contexto de esta escritura. Entonces, y aquí dice claramente en el versículo 12, ya después que hablamos un poco del contexto, en el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, o sea, hablemos sin miedo. Hablemos sin miedo, como lo dice la traducción actual. La traducción actual dice, tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar, como lo dice la traducción lenguaje actual. Entonces al apóstol Pablo no le daba miedo, él ya había pasado por todo, ya había naufragado en el mar, lo habían mordido serpientes, había sido apedreado, había sido azotado, encarcelado. ¿Quién que ha sufrido tanto le van a enseñar? Entonces aquí el apóstol Pablo dice, estas son mis credenciales. Y mis credenciales, mi carta de presentación, ¿sabe dónde está? Está en toda Asia, en toda esta gente que yo he ayudado a encontrar, a que encuentren a Dios.
Esas son las cartas de presentación que ustedes pueden buscar. Entonces, aquí vemos, dice, hablemos con mucha franqueza. Y empieza a hablar de Moisés. Y recuerden que para un judío, incluso hablar en contra de Moisés, como que, pero no sé cómo podríamos nosotros tomarlo en esta tarde, versículo 13, y no como Moisés que se ponía un velo, dice aquí, no como Moisés que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y recuerden que lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo no es poniendo a Moisés abajo, porque recuerde que vamos a ver en este estudio bíblico que la ley sigue siendo importante para nuestras vidas. Y ustedes como padres, si no tienen reglas y leyes en su casa, todo se vuelve una capirotada. Si nosotros no tenemos leyes y reglamentos en nuestra iglesia, todo se vuelve una capirotada. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy es que la ley de Moisés todavía es válida. Todavía tiene su lugar en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Ahora, lo que aquí va a decir el apóstol Pablo es de que no nos lleva a la salvación. Correcto. No nos salva. Incluso nos mata. Si usted vive solamente, porque recuerde que aquí la gente con la cual estaba lidiando el apóstol Pablo era gente, para mejor entenderlo, judíos cristianos legalistas. Que nuestras iglesias están llenas de legalistas. Esto es lo que tienes que hacer por ley. Entonces aquí eran los que perseguían al apóstol Pablo, que lo querían destruir, esos legalistas. Entonces aquí el apóstol está hablando, dice, me gusta más cómo lo traduce el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual. No nos hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el brillo de su cara que se iba apagando. Que es muy importante, hermanos. Nadie podía, cuando Moisés, porque esto era común en Moisés. Moisés se subía al monte muy seguido, duraba mucho tiempo él. Un día duró tanto tiempo que dijeron que ya se murió, ya no va a regresar, y hicieron un becerro. Pero era seguido. Cuando él bajaba de la montaña, su cara brillaba y nadie soportaba verlo. Entonces él se ponía un velo que podía ser, no sabemos qué tipo de velo era, si era alguna tela en especial o si era un cuero de algún animal, no sabemos. Pero lo interesante es de que aquí el apóstol está diciendo, miren, a Moisés le dejó de brillar la cara, pero él quería que nadie se enterara que su cara había dejado de brillar. Estaba perdiendo el brillo. Bueno, se estaba saliendo de la gloria de Dios. Pero aquí lo más importante es de que en cierto modo Moisés estaba tratando de engañar al pueblo. Déjalo más. Si lo queremos ver de otro ángulo. Sobre ese punto yo me puse a tratar de ver dónde podía encontrar el contexto sobre lo del velo, de por qué Moisés ponía ese velo, y la explicación nos la da en Éxodo 34, sí, del 29 al 35, si gustan leerlo, ahí sí, lo pueden leer, y te lo da muy claro de cuál era la razón por qué se ponía el velo, pero cuando estaba ante la presencia de Dios, se lo podía quitar. Claro, porque el pueblo de Israel no lo podía, era tan fuerte su luz, su gloria de Moisés, de que el pueblo no lo podía ver. Pero aquí el apóstol Pablo está siendo muy específico en decir, se le estaba apagando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando a usted se le están acabando las fuerzas? Cuando uno está viejito y ya sus hijos lo ven y dicen, pobrecito de mi mamá y mi papá, ya se le está apagando la vida. Hay que ponerlo ahí en el cuarto de allá atrás para que nadie lo vea. No, pero es cierto. El pastor ya está viejo, ya hay que empezar a buscar otro pastor.
Cuando a usted se le empiezan a apagar la vida, las fuerzas, como que sus familiares, su gente, su corporación, si está trabajando, empiezan a pensar, ay, se le está acabando. Entonces, Moisés es el líder de cientos y cientos y cientos de miles de personas. Y entonces como que Moisés decía, como que ya no me está brillando tanto como antes. Quiero abogar por Moisés. Abogue por Moisés. Porque yo entiendo que se tape la cara porque su brillo era tan fuerte, gracias a Dios, para que la gente no lo viera. Pero simplemente que le dejara de brillar la cara, no significa necesariamente que la presencia de Dios estaba yéndose de él. Todavía seguía en el corazón. ¿Sí me explico? Entonces, fácilmente él se podría quitar el velo. Otra cosa es que él no quisiera hacerlo. Ok. ¿Alguien más que quiera decir en eso? Porque la respuesta está muy bien en el versículo 15, hermano. Ellos dicen, ellos nunca lo entendieron. Ellos nunca lo entendieron. Y lo todavía Pablo lo trae a su tiempo, después de cientos de años. Y les dice así como una cachetada a todos los de la iglesia de los Corintios. Dice, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no entienden. Fíjense nada más cómo Pablo ahora viene a la iglesia de los Corintios y dice, y fíjense que él no dice cuando lo leemos. ¿Se fijan? Cuando lo leen ustedes, bola de legalistas. También tienen el mismo velo, pero fíjense muy bien, para volver a lo que usted dijo el hermano Daniel. Bola de legalistas, para ustedes están como Moisés, que se le estaba acabando la gloria y no se quitaba el velo, y luego desde aquel tiempo hasta ahora, el pueblo de Israel ha estado velado, con el mismo velo que Moisés les dejó, y ahora ustedes, en pilón, la iglesia quiere continuar con el mismo velo. Fíjense cómo lo trajo por casi varios siglos, lo trajo hasta la iglesia. Y podríamos decir nosotros ahora nosotros podremos decir que desde el apóstol Pablo hasta acá, muchos de nosotros hemos seguido con el mismo triste velo. Hemos seguido con el mismo triste. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Y es como si el entendimiento, fíjense muy bien lo que dice, es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo y luego lo dice que ya viene hasta el final, que solo Cristo puede ayudarnos a entender o que puede quitarnos el velo. Podríamos decir eso del velo es como aparentar que soy cristiana, pero en realidad no soy. O sea, para que diga, tratando de aparentar lo que no soy en realidad, lo que no, mi corazón todavía no está convertido. Pero eso esa es una. Una de ellas podría ser de que no tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque solamente Cristo nos quita el velo y nos da su gloria. Es una. Que podríamos, y que eso es tan profundo porque si nosotros no vivimos, si nosotros queremos vivir, y usted se fija, cuando nosotros nos convertimos, tenemos nueva vida. Nos quitamos todas esas máscaras que tenemos. Y la razón por la cual no nos quitamos las máscaras es porque no nos queremos meter en problemas, porque nadie nos entiende, porque nos van a juzgar, porque nadie nos va a querer, y seguimos con esos velos. Y yo creo que no tan solo tenemos un velo, tenemos muchos velos, muchas máscaras, que nos da miedo decir, mira, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esta situación yo tengo, este problema tengo. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Entonces, por eso el apóstol Pablo comienza en el versículo 12, que no nos dé miedo hablar, porque tenemos esta esperanza, la cual es Cristo,
que nos ayuda a hacer, el quitarnos el velo, y para mejor entenderlo, ¿cómo usted puede saber que ya no tenemos el velo? ¿Cómo usted puede saber que ya no tenemos el velo? Bueno, yo platico mucho con personas que no conocen todavía la palabra de Dios, con los que trabajo. Y cuando yo me pongo a hablar, pues hablo mucho, ¿no? Entonces ellas se quedan así como que no entendían o no entienden, pero para mí yo creo que no pueden entenderlo todavía, porque todavía no han conocido la palabra de Dios, o no leen, o no tienen esa comunión con Dios. Y yo le decía a él, yo creo que todos así estamos al principio, antes de conocer la palabra, antes de tener esa comunión, que no podemos entender las cosas de Dios porque no estamos con Dios. Y volviendo otra vez también a lo que dijo nuestra hermana Ana, es tener a Cristo como su Salvador. Sí. Ahí se comienza a remover el velo. Pero muy importante lo que usted acaba de decir, quiero volver a lo que el hermano Daniel estaba diciendo, volviendo otra vez a echarle un poquito de tierra a Moisés. ¿Por qué la gente siguió velada con su velo? Porque Moisés no se quitaba el velo. Entonces, ¿qué hicieron los seguidores de Moisés? Siguieron con el velo. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué líder está usted siguiendo espiritualmente hablando? Porque ese líder la puede mantener con velo, como Moisés mantuvo con velo al pueblo de Israel. Pero hay que hacer hincapié en esto. Después de un tiempo, y esto lo dice Pablo, después de un tiempo, la gloria se le iba apagando a Moisés. Es decir, él pudo quitarse el velo, digamos, después de unas horas, y pudo haberse después. Pero no se lo quitó. No, por eso estoy diciendo, pudo haberse quitado el velo y la gente lo pudo haber visto, y creo que no pudo haber ningún problema con eso. Pero no se lo quitó. No se lo quitó. Pero no se lo quitó. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas, volvemos a lo mismo que usted dice, al no vérselo quitado, la gente siguió pecando. Y al pecar, eso pasó al corazón. Bueno, la gente siguió en la oscuridad. Sí. La gente siguió esclava. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo usted sabe que el velo ha sido removido? Cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Ok? Cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que el velo está siendo removido? Porque tenemos buenos líderes que nos enseñan la palabra y nos dicen, remuévete el velo. No te encajones. No te hagas que una persona inclusiva, sino que incluyas, que te abras. Y lo que hacen muchos líderes religiosos, espirituales, es de que le siguen poniendo velos a la gente para que no se salgan de su redil, y leyes y normas y legalismo. Entonces, ¿cómo usted comprueba que el velo ha sido removido completamente? Con una sola cosa, que aquí el apóstol Pablo lo dice. El versículo 16. Versículo 16, ¿qué dice? Dice el versículo 16, sin embargo, esto llega a comprenderlo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se removerá o podrán entenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos arrepentimos, somos verdaderamente libres. Transformados. Libres. Pastor, viene a mi mente también, hay otro versículo de la Biblia en donde se habla del velo, cuando el velo se rasgó. Claro. Y eso es porque ya estaba libre la entrada a Dios a través de Jesucristo. Y fíjense muy claramente, porque no quiero que se pierdan esto, porque esto es crucial. En el versículo 17, siguiendo lo que usted dijo, cuando uno se arrepiente, pide perdón al Señor, versículo 16, es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Pero fíjense lo que pasa. Fíjense cómo usted lo comprueba. En el versículo 17. Porque el Señor
y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. ¿Hay esclavitud? No, ¿Hay esclavitud? no, Cuando usted se arrepiente, ¿hay esclavitud? no debiera. Cuando usted se arrepiente, ¿hay más velos? Cuando usted se arrepiente, hay libertad. Entonces, cuando usted comprueba de que usted es libre, que usted comprueba de que usted se le ha quitado el velo, cuando usted es verdaderamente libre. Ahora, hay dos preguntas que tenemos que contestar ahí. ¿Libre de qué y libre para qué? A nosotros los cristianos protestantes hispanos podemos escribir un libro de que fuimos libres de qué. Y no quiero yo hacer una lista tan fea y grande, porque hay gente que da testimonios que Dios me salvó de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y hace una lista grandísima que yo digo, ay Dios mío, esa está bien grandota esa lista. Lo salvó mucho de Dios, de mucho. Pero muy pocos de nosotros podemos decir, ¿para qué me salvó Dios? Podemos decir, ¿de qué me rescató? ¿De qué me salvó? Que todos los que estamos aquí podemos pasarnos toda la noche dando testimonios de qué nos sacó. Pero ¿para qué nos salvó? Que eso es importante y crucial en el cristianismo. Porque cuando nosotros nada más podemos explicar de qué me liberó Dios, y no sabemos explicar para qué me liberó Dios, nos engordamos como vacas. Y nada más estamos comiendo y nos engordamos espiritualmente. Y volvemos a caer. Ahora, déjeme decirle que cuando Dios nos da la libertad, y esto va a sonar fuerte, cuando Dios nos da verdaderamente la libertad y nos quita el velo, nos quita el velo, nos da la libertad, inclusive para decirle a Dios que no lo queremos. Sí, solo fuerte. Y eso es fuerte, porque miren, yo puedo decidir ahorita hacer lo que me dé la regalada gana, como dice el apóstol Pablo. Pero es nuestra decisión. Así que la próxima vez que usted caiga en pecado, no le eche la culpa a Satanás. No le eche la culpa al vecino, o al robot, o a la inteligencia artificial. Usted diga, fue una decisión mía. Yes. Fue una decisión mía, no fue de nadie más. Porque cuando Dios nos quita el velo, nos da el poder para decidir. Amén. La otra enseñanza, creo yo, que hay que aprender, no está en estos versículos que acabamos de leer, pero dice unos versículos atrás, dice que la palabra fue escrita en piedra, para que, Sí. para que ya no sea escrita en piedra, así lo entiendo yo, para que ya la palabra no sea escrita en piedra, pero para que ya sea escrita en el corazón de la persona. ¿Y qué es lo que estaba haciendo, volviendo a Moisés y al pueblo, verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés y su pueblo? Estaban siguiendo la palabra, porque así lo dice Dios, porque así está escrito. Y lo que quería, lo que Dios quiso que entendiera el pueblo era, yo quiero que lo hagan. No solamente porque lo digo yo, porque lo dice una palabra, sino porque lo desean. Quiero que salga del corazón, quiero que la palabra salga, como lo dice Pablo, que esto sea, que el corazón. Pero no se podían ver el corazón porque tenían vela. Eso es lo que voy yo, por ejemplo, si vamos hace tiempo atrás, hace 2000 años, de una manera primitiva, que no había tanto conocimiento, que solamente las personas que poseen ese conocimiento. Recuerdo que sí había mucho conocimiento porque hicieron las pirámides de Egipto. Las personas que tenían, Es que es muy importante decir eso. Las personas que tenían conocimiento eran realmente puestas como intocables. Entonces, la manera en que se presentaba Moisés y el velo como lo tenían, realmente era un símbolo de poder. Claro. O sea, no vamos a tacharlo solamente que tenía luz y todo eso, porque si nos vamos, ¿qué significa la luz y qué es la luz? Entonces, o sea, viene sabiduría, conocimiento, etcétera, etcétera.
Y también yo creo que la forma en que nos está hablando hoy en estos días es qué tan difícil es desprenderse de ese conocimiento que tenemos supuestamente, porque yo creo que podemos decir en este momento que somos ahora cristianos, de decir, ay, sí, es que el velo, el otro. No, teníamos el velo, lo teníamos bien puesto, no nos los queríamos quitar, era muy difícil desprenderse de ese velo y nos gustaba tener ese velo. ¿Por qué? Porque a veces es mejor vivir en la ignorancia. Máscaras. Entonces, a veces también es tener a un pueblo ignorante, tenerlo bajo esa circunstancia de velo para poder manejarlo, para poder... ¿Qué sucede hasta ahorita? Hasta ahora, exactamente. Y también yo creo que el velo realmente es como un simbolismo, ¿no? Un simbolismo como lo era las tintas, como era la piedra, en la manera como escribían. Yo creo que en ese momento Pablo les estaba diciendo, es que yo no quiero hacer a un lado el conocimiento de la ley de Moisés, sino no sean tan extremistas, sino sean audaces. Que no le impongan. Exactamente, entonces es mejor ser audaz que ser extremista, ¿no? Porque si nos vamos, o sea, un tiempo atrás, la mujer que era encontrada quizá en adulterio era lapidada, era apedreada. Entonces, las personas que quizá tenían una conducta sexual inadecuada, o sea, morían también, o sea, era definitivamente. Entonces, si nos vamos, le sacamos más, o sea, las leyes tan fuertes y tan impuestas que hasta el día de hoy algunos países las tienen, ¿verdad? Es realmente... La paga del pecado es muerte, la ley. Más la dádiva de Dios, pero pues para encontrarla teniendo ese velo, o sea, ¿qué dádiva vas a encontrar? ¿Qué luz vas a encontrar? ¿Qué conocimiento vas a encontrar? ¿Qué libertad vas a encontrar? Cuando tienes el velo más puesto que un casco de trabajador, no te lo quieres quitar, porque te gusta, porque te encanta. Pero también nos lo han impuesto, hermano. Y bueno, aparte de que nos lo han impuesto, o sea, lo has saboreado tanto que dices, esto me gusta, ¿no? Este velo. Pero yo creo que ahí me encanta esa apertura, ese paréntesis que puso usted. Y eso viene mucho a mi mente relacionado con lo que dijo la hermana Ana, de cuando se rasgó el velo, o sea, cuando se abrió el conocimiento y se expandió más la mente, se expandió más el pensamiento, la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de expresarse, el no tener miedo a decir una palabra para que no fueras condenado, porque yo creo que en aquel tiempo hasta decir una palabra eras condenado, y simplemente el creer en algo o en alguien ya eras condenado por eso. Entonces, si a eso le agregamos qué tan difícil era quitar el velo, desprenderse de ese velo, o sea, definitivamente era... Y hermano, yo creo, escuchándolo usted, vivimos en una vida velada, ¿se dice así? ¿Velada? Sí. Una vida con velo. Y nos da miedo quitarnos el velo. Y la sociedad nos sigue poniendo velos. Y yo creo que eso es ahí donde quería terminar con esto, de que, como dijo la hermana Ana, a veces yo creo que ya no es tanto el miedo de decir si eres cristiano o no, porque si lo eres o no lo eres, da igual. Lo interesante es que tienes tantos tipos de velos que yo creo que los deja a uno allá en la puerta y dices, bueno, voy a la iglesia, me pongo el velo de la iglesia. Bueno, voy al trabajo, me pongo el velo del trabajo. Bueno, voy con mis amigos, me pongo el velo de los amigos. Bueno, voy para allá, me pongo el velo aquí. Sí. Entonces, pero realmente yo te pregunto, ¿realmente podemos vivir con una cara descubierta? Tenemos que descubrirlo. O sea, pero ¿tú crees que realmente los seres humanos... Usted me pregunta de una creencia. No, por eso. Entonces, o sea, no, me refiero o sea, que es una pregunta retórica porque usted díganos la respuesta. Es muy difícil. O sea, para mí. Entonces, ¿usted no tiene a Cristo en su corazón? No, yo no me refiero, yo no quiero llegar a ese punto. No, claro, porque, pero hermano, este es el punto del apóstol Pablo. Sí, que debemos de vivir a cara descubierta. Porque tenemos a Cristo. Entonces, ¿por qué eso nos hace tan difícil? Ese es el punto, a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? O sea, por eso, por lo que decía él, que cómo
podemos tener muchos velos, ¿verdad? O sea, como que vivir como de apariencias, ¿sí? Y eso, exactamente, y eso es muy peligroso, pero no es algo que nosotros hayamos mamado aquí en la iglesia, sino que viene, sí lo podemos, muchos de nosotros lo hemos absorbido aquí, pero muchos de nuestros velos o muchas de nuestras máscaras vienen desde la niñez, ¿verdad? Desde antes de nacer. Pero cuando uno llega a Cristo. Y ahí, a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento llegas a tener esa cara descubierta? Cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando realmente hay una transformación, porque también el apóstol Pablo te habla de una transformación de adentro hacia afuera, ¿verdad? No de afuera hacia adentro, porque si tú empiezas con una transformación hacia tu exterior, sí, pues realmente no estás viviendo una verdadera transformación en tu persona. La transformación viene desde adentro. Incluso podemos ver esto de los velos, de la oscuridad y la claridad. Me estoy acordando de los 33 chilenos que pasaron, fueron 33 o 33 días, algo así, en la mina, en Copiapó, en Chile, donde cuando salieron fuera, ellos tuvieron que usar lentes porque la luz del sol les llegaba a molestar tanto que para tratar de acoplarse a la luz poco a poco, tuvieron que usar lentes para acostumbrarse y luego quitárselos. Eso pensaba yo con el velo de Moisés. Eso pensaba yo. Y que por eso se lo ponía, porque lo cegaba. Era tanta la gloria de Dios que Moisés había recibido, que el propósito de él era que la gente no la podía recibir. Pero yo encontrándole otro punto de lo que dice la hermana Ana, yo analizando esto, yo decía, ¿y no será que Moisés no se quería quitar el velo para que el pueblo no se diera cuenta que él estaba perdiendo brillo? No, esa es una de las interpretaciones. O sea, que él estaba perdiendo la gloria de Dios, ¿verdad? Y no quería, o sea, que él quería que lo siguieran siguiendo, que siguieran con él, y si él se quitaba ese velo, él iba a saber que la gente lo iba a hacer a un lado para convertirse. Pero de cierta forma es como manipulación. Pero tal vez lo cierto, pero como vuelvo y repito, lo cierto es que tal vez, aunque por fuera pudiera verse que Moisés estaba perdiendo su gloria, la gloria, y quisiera pensar que esto es lo que estaba diciendo Pablo, la gloria de Moisés se encontraba dentro del corazón. No era lo que estaba reflejado en la cara. Que es allí donde debe de estar. Exacto. Y ahí la dejamos como piedra. No, ¿Cómo que ahí la dejamos? Ok, no, yo estoy para que platiquemos. Claro que no, uno tiene que sacar eso. Ajá. Pero a lo mejor, de cualquier forma, críticas siempre va a haber. Si él tenía o no tuviera el velo, la gente siempre iba a decir, porque ahí lo criticaban. Sí, porque estaba ocultando lo que supuestamente desapareció. Lo que supuestamente, pero no se sabe si realmente era. Entonces, crítica siempre va a haber. Ahora yo no sé qué tan fuerte es esto, pero a ver, dígale. Porque si, vamos como les dije, a la iglesia primitiva, si eran una bola de salvajes que no tenían un comportamiento, ¿cómo le puedes tú quitar el velo a una persona que es tan salvaje, que no se presta, que no abre su entendimiento, que tiene una cabeza dura? Entonces, ¿cómo hallarías tú la manera de quitarle el velo a esa persona? Ahora, ¿le quitarías el velo y le pondrías el tuyo? Porque me encantó, a mí me encantan las preguntas retóricas, porque me encantó la pregunta que hizo mi hermano. ¿Cómo quitaría uno el velo para ponerme el velo de él en mi creencia y poner mi creencia en la creencia del hermano y viceversa? Pero es tan interesante como el velo también es como una manipulación, que tú puedes elevar a una persona hasta arriba y decirle que es excelente, que es sabia, que es esto, pero al momento el pueblo a veces también tiene mucho poder. Entonces el pueblo, cuando te quita el velo, el golpe en el suelo va a ser evidente, porque te van a bajar del pedestal.
porque te van a quitar el velo. Que la mayoría de los teólogos concuerdan con lo que usted ha dicho, hermano Omar, y con lo que ha dicho el hermano Daniel y usted, de que sí, aquí el Moisés estaba tratando de ocultar un poder, una gloria, una luz que estaba desapareciendo. Y entonces ese mismo sentimiento se lo pasó al pueblo de Israel por todas las generaciones, y ahora la iglesia aquí en Segunda de Corintios, la iglesia de Corintios la estaba intentando seguir. Y aquí vemos muy importante que el apóstol Pablo dice, no, esto terminó, vamos a hablar claramente. Ahora el velo ya se rompió y ha sido removido por la muerte de Jesucristo, y porque somos de Cristo y porque la gloria de Cristo está en nosotros, el velo ya desapareció. Vamos a hablar con cartas en la mesa, sin miedo, vamos a tratarnos. Somos libres en el Espíritu de Cristo. Remuévanse todo velo. Y somos libres. Sí, que Ok, está bien. Ya, fuera. Pero muy interesante, porque hablando de la luz, yo me acuerdo, yo lo tengo todavía en la iglesia, una estatua que me gustó y que compré, una estatua muy fina de Moisés, tal vez de unos 2 pies así de alta. Y yo me encantó esa estatua de Moisés, y cuando la vi en la tienda de antigüedades, ya me dieron su historia, que es una muy fina de Moisés y que está a buen precio, y la compré. Cuando llegué a casa, descubrí que esa estatua tenía cuernos de Moisés, que tenía 2 cuernitos. Yo dije, pero ¿quién le puede poner cuernitos a Moisés, hombre? Y incluso yo regresé a la tienda. Dije, este no es Moisés porque tiene cuernos. Y se rieron de mí, claro. Y yo, ignorante, dijeron, no, es que así la hizo San Jerónimo. Y luego después, en la Edad Media, para describir los rayos, la cara luminosa de él. Y luego, Miguel Ángel la pintó y también la hizo escultura. Eran rayos. Pero es como uno. ¿Cómo uno se confunde? A mí me sorprendió, dijo, ¿cómo yo voy a...? Pues entonces está confundiendo con Moisés. No, pero ¿cómo uno no se va a buscar información? Yo fui... Es que cada uno tiene su personalidad. yo me velé completamente al ver los cuernos en la cabeza de Moisés. Y dije, es que esto es un sacrilegio. Y pues llevé yo todo velado, llevé la estatua para regresar a la tienda. Y nada más fue que se rieran. Y nada más se rieron de mí. Dijeron, no, mira, vente, vamos a mostrarte. Y se metieron a la internet y todo. Dije, yo me salí velado, sin velo, pero con vergüenza. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra siguiente escritura aquí, en el versículo 18, dice, y nosotros no tenemos ningún velo, fíjense ya el apóstol dice, yo no tengo ningún velo, nosotros no tenemos ningún velo porque... Y esa es la personalidad de Pablo. Claro, Pablo era muy duro en la forma de hablar. Claro, dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo. Entonces él dice, ustedes véanse como si se vieran en un espejo y vean la gloria de Dios en ustedes. Ustedes tienen que verse la gloria de Dios en ustedes, pero tienen que ponerse un espejo. Pero si no se quita el velo, no se va a poder ver usted mismo, la gloria de usted mismo. Y es por eso que nosotros decimos, no le veas la paja que tiene tu hermano, vete la paja que tiene tu hermano en el ojo, vete la viga que tú tienes en tu ojo. Entonces, para nosotros, la gloria de Dios está en nosotros a través de Jesucristo. Y en la escritura de hoy nos dice el apóstol Pablo, párate en un espejo y vete la mismita gloria de Dios. Si no te la ves, y si te ves cuernos, entonces
Entonces preocupa. Y yo creo que a muchos de nosotros nos da miedo vernos en el mismo espejo de nuestra vida, ver el espejo de nuestra vida. Pero sería bueno analizar qué nos hace perder la gloria cuando estamos en el espejo. Y aquí podemos irnos más allá, y yo creo que la voy a repetir para que se escuche y se grabe un poco mejor. ¿Qué nos hace perder la gloria de Dios? Y déjeme decirle que la mayoría de los teólogos concuerdan de que la gloria, después de que Cristo entra en su vida, está en el baño, yo la estoy viendo desde aquí, que cuando Cristo entra en nuestras vidas, nos da su gloria, reflejamos su gloria, reflejamos su luz y nunca la perdemos. Cuando estamos en Cristo, hermano, llueve o truene, relampaguee, nosotros no creemos en la pérdida de la salvación. ¿Ok? Punto. Ya. Allá que Dios haga lo que sea cuando juzgue, no vamos a entrar en eso. No. Les comparto lo que encontré de un teólogo que dice sobre ese versículo, como en un espejo ver la gloria del Señor. Dice, podemos ver la gloria del Señor, pero no podemos ver su gloria perfeccionada. Un espejo en el mundo antiguo no nos daba un reflejo tan bueno como los espejos de hoy. Los espejos antiguos eran hechos de metal pulido y nos daban una imagen nublada, borrosa y algo distorsionada. Pablo dice, podemos ver la gloria del Señor, pero todavía no la podemos ver de una manera perfecta. Claro. Ahora, me gusta lo que él dijo, pero la sacó fuera de completamente de nosotros. Yo quiero que tan solo se queden, que está muy bien, pero quiero que tan solo se queden de que al verse usted en el espejo, usted está viendo, al verse usted tiene que ver la gloria de Dios en usted. Olvídese, yo lo digo como teólogo, olvídese de tratar de ver la gloria de Dios, porque si usted ve la gloria de Dios perfecta, usted muere, desaparece. Así de que olvídese de eso. Y honestamente, yo creo que uno se ve al espejo y yo creo que va a poner este personaje. Uno ve a veces ve la máscara de hierro. Sí. Sí, es la verdad. Y que tenemos que ser sinceros. Sin embargo, y por eso tenemos que ser sinceros. Que muchos nos vemos, por eso no nos vemos en el espejo de nuestras propias vidas, porque no logramos ver nada de la gloria de Dios. Tenemos a Cristo, somos salvos, pero vemos la cara en el espejo de nuestras vidas y no vemos mucho de la gloria de Dios. Yo creo que Yo sí lo también veo. La respuesta corta, el por qué a muchos no pueden ver en el espejo, es porque tienen miedo a encontrar a lo que pueden ver en el espejo. Fíjense lo que dice aquí, que no quiero irme muy lejos porque quiero que sigamos el rumbo de este versículo. Cuando usted ve en el espejo, fíjense muy bien, cuando usted se ve en el espejo, ve tres cosas, según este versículo. Cuando usted se ve en el espejo, usted ve en su cara, en ese espejo suyo, la grandeza de Dios, número uno. La segunda, Okay. ¿cómo? Le digo que eso es verdad porque no lo pueden mirar. ¿Cómo? Le estoy diciendo al hermano para que usted siga. Entonces, cuando usted se ve en el espejo de su vida, lo primero que ve es la grandeza del Señor. Está en el versículo 18. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo, no vemos que Dios es grande. Vivimos en derrota. Vivimos mezquinos. No estoy hablando en general. Estoy hablando muchos de nosotros. Y también yo me pongo ahí. O sea, ni crean que yo estoy flotando en el cielo. Pero fíjense muy bien, cuando usted ve la gloria de Dios, cuando usted se ve en el espejo, ve la grandeza del Señor, porque aquí lo dice la Escritura en el versículo 18. Lo segundo que usted ve en ese espejo es que Dios lo cambia, porque usted se arrepintió. O sea, cuando usted se ve en el espejo, usted dice,
ay, Pastor Cobos, usted ha cambiado tanto y ha cambiado tan para bien. No es cierto. Sí, es Sí, cierto. porque No, no es cierto. Es cierto. Una es esa, yo Uno- creo que sí, yo creo que uno- lo ve Claro de los que dos- hemos lo cambiado. ve de los dos desde- lados, lo ve así como, wow, la cara, mira, o tal vez todavía te queda un poquito de ¿No? Y aquí cuando usted se ve en el espejo, usted dice, mi vida de oración ha cambiado. Mi vida de ayuno ha cambiado. Ya no veo al pobre, ya no veo al pecador de la misma manera. Ya no reacciono como reaccionaba antes tan repentinamente y fuera de control. Ya no soy abusador. Ve, cuando se ve en ese espejo, primero ve la grandeza de Dios y luego en ese mismo espejo ve cuánto usted ha cambiado de vida. Fíjese la tercera en ese mismo versículo. El versículo dice que usted es una persona de acción de gracias, una persona agradecida. Cuando usted se ve en el espejo de su vida, usted dice, qué agradecido yo estoy. Ahora, pastor, también yo creo que a través de los años y a través de las culturas y a través de las religiones y a través de las guerras, a través de las conquistas, porque estuvimos hablando de dos personajes, de Moisés y de Pablo, ¿verdad? Que quizá antes de que Pablo fuera Pablo, antes Saulo, ¿cuál era el velo que él traía? El velo de la persecución, de matar, de asesinar, de acabar, de exterminar. Entonces, yo creo que qué mejor que Pablo, que sabía los dos tipos de velos, el de antes y el del después. Hermano, todos nosotros lo sabemos también. Moisés Ahora, también lo sabía. a lo que voy es también, Todos nosotros lo a sabemos lo que también. voy es que cuál es el drama que le han puesto, el drama y el drama que le han puesto al velo y a los tiempos, como por ejemplo todos los conquistadores, a todas las personas, por ejemplo, ponemos Napoleón, su personalidad le daba el sombrero. Los aztecas eran el penacho, y que de hecho hasta estos días el penacho de Moctezuma el Real, que ha sido símbolo de discordia entre países que no lo han podido entregar a México, cómo vieron que era el poder absoluto que tenía, y le tenían miedo a Moctezuma, le tenían temor, le tenían pavor, y el penacho era el símbolo de autoridad, y dijeron, vamos a quitárselo. Vamos a quitarle el penacho, vamos a quitarle el poder, vamos a quitarle todo. Mientras ellos tuvieran el penacho, o sea, era un símbolo de poder. Entonces, vamos ahora con Moisés. El pueblo, yo creo, no, pues, me imagino yo que en ese tiempo, o sea, pues, ¿por qué no se lo quita? Que se quite el velo, que se descubra, queremos ver el brillo. Pero ¿y si no quiere? Y ahí va la otra parte. Entonces, no me lo puedo quitar porque esto es lo que me da poder, esto es lo que me hace que vean, que me sigan. Y no era que lo siguiera todo el pueblo, sino ahí hablaba específicamente de un grupo que lo estaba siguiendo a él. Y no tan solo eso, sino que lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es de que porque Moisés no se quitó el velo, se quedó con el velo para pretender de que su luz todavía estaba tan poderosa que todo eso se lo transfirió al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel por cientos de años siguió con ese mismo velo. Y ahora estaba siendo transferido a la iglesia, donde el apóstol Pablo dice, basta, hay que quitarse el velo. Si Moisés no se los quitó, Cristo vino y partió el velo por la mitad del templo, y Cristo vino y la quitó, como decimos vulgarmente los mexicanos, de un cantazo, no los puertorriqueños, de un cantazo, de un golpe. Y entonces muchos de nosotros seguimos con esa máscara, y llega el día en que nos sentamos con nosotros mismos, nos vemos en el espejo y decimos, voy a quitarme esta careta, punto, y me la quito. Entonces, para terminar, aquí en este versículo son estas tres cosas que nos ayudan a reflejar que vemos la grandeza del Señor, que vemos que estamos cambiando y somos personas de acción de gracias. Pero fíjense lo que dice al final, por eso yo quiero que vean la escritura. Al final de esta escritura dice claramente, para que cada vez nos parezcamos a Él. Cada vez nos parezcamos a Él. Entonces nosotros nos vemos en el espejo, vemos su grandeza, vemos cuánto Él nos ha cambiado,
somos agradecidos y decimos, es porque quiero encontrar la forma de parecerme más a ti. Ahora, ¿cómo nos parecemos más a Dios? No se me vaya por otro lado. ¿Cómo contesta usted? Usted ya tiene la gloria de Dios, ya se vio en el espejo. ¿Cómo usted se parece más a Dios después de haberse visto en el espejo? No humillo, no ofendo, no menosprecio. Y todo eso es lo que Jesús hizo. Jesús hizo, sanó, ayudó, protegió, salvó, todo eso hizo. Entonces, cuando nosotros, ¿y a quién se lo hizo? Al más necesitado, al otro, a la otra persona. Entonces, deje que se les quede muy grabado. Nosotros nos parecemos a Dios porque tenemos ya su gloria. Y nosotros logramos extender esa gloria y ver la gloria y ser más como Cristo cuando vemos la gloria en los demás. Así. Es bien difícil quitarnos nuestras máscaras, pero todavía es más difícil ver la gloria en las demás personas porque tienen máscaras. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la gloria de Cristo en los demás, aunque tengan máscaras. Pues es que sabemos que también son hijos de Dios. Pero primero, y también tienen la misericordia que nosotros tuvimos. Y yo creo que Claro. también la pregunta que hace usted, que muchas veces yo creo que durante muchos años nos hemos preguntado, ¿por qué quieres que me quite la máscara? Entonces ahora la pregunta sería, ¿para qué quieres que me quite la máscara? Y yo creo que nunca debemos exigir ni pedir que otros se quiten las máscaras. Cada quien se quita sus máscaras cuando quiere, cuando puede, y Dios mío, su bendición está. claro, pero como usted dijo, primero hay que ver nuestra propia, vernos nosotros en nuestro espejo y confrontar nuestros miedos, tirar el manto, así como lo hizo el ciego, cargar nuestra cruz, cargar esa camilla como lo hizo el que era inválido y caminar. Es no tener miedo, es seguir a Cristo. Bueno, y así fue como comenzó la escritura. Claro. Comenzó la escritura de hoy diciendo, tan seguros estamos de todo esto, que me gusta cómo lo dice la traducción actual, tan seguros estamos de esto que no nos da miedo hablar. Ahora, yo me quito mi máscara. ¿Sabe yo cómo me quito mi máscara? Cuando yo logro ver la gloria de Dios en usted. Y no le digo que se quite su máscara, porque yo creo que el Espíritu de Dios nos da el poder, nos da la seguridad de ver la gloria en los que nos rodean, a pesar de que traigan todas sus máscaras. Uno ya ve la gloria de Dios en cada persona. Y ese es el misterio, esa es la grandeza del Evangelio. De que, y eso es amar a nuestros enemigos. De que cuando tenemos un enemigo enfrente que tiene una máscara tan fea de metal, nosotros a través de esa máscara de metal y de piedra podemos ver la gloria de Dios. Sí, esto es. Y es por eso que es la gracia de Dios que nosotros Actuando. tenemos que dar a otras personas, porque Él nos las ha dado a nosotros. Y esa es su gloria que usted refleja. Esa es su gloria que usted. Y hermanos, yo creo que esta escritura es mucho, tiene mucha profundidad, y yo creo que nos removió el tapete a todos nosotros, porque el espejo está ahí. Y nosotros rehusamos vernos. Y cuando yo digo que me veo, se ríen los demás, pero deberían de todos decir, yo me veo. No sentir algo chistoso eso, sino uno mismo verse en ese espejo y decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo esto y esto y esto para dar a los demás, a los que están a mi alrededor. ¿Por qué nos tenemos que reír si yo digo, soy hija de Dios, Sí. yo amo a Dios
Yo amo a las personas porque sé que también Dios las ama, que también son sus hijos, y yo me río cuando digo esto porque las personas, más en la iglesia, en la calle, con las personas que yo hablo, ellos me escuchan todo lo que yo hablo del poder, de la gracia, del amor, de todo lo que Dios ¿Por qué está usted cree que viviendo. en la iglesia se ríe la gente de lo que usted dice? A lo mejor no lo sienten, yo creo. Yo lo siento y Porque yo lo puedo yo decir y creo que, lo puedo... como dice el dicho, todo depende del cristal con que se mira. Yo creo que cada uno tiene su propio cristal. Cada quien tiene su propio Sí, espejo. y está bien. Y yo está bien. creo para terminar, porque ya fue una hora, yo creo, hermana, que nos reímos, porque tal vez yo me reí también, Pero está bien, cada quien. pero yo tiene creo su que forma de- en la iglesia usualmente no nos enseñan a quitarnos las máscaras. Pero es que tenemos que dejar ese miedo afuera. Es que no nos- Somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a tener miedo a decir lo que Dios es en nuestra vida? Pero el quitarnos nuestras Yo máscaras. creo que hay cosas que son que no tenemos ni que defendernos. No, por los frutos me conocen. Entonces, Entonces recuerde que ahora usted ya está en Cristo, el velo ha sido quitado, usted es una persona libre para decir que sí al Señor y también para decir que no, pero usted trate de decir que sí y recuerde que aquí estamos para vernos en el espejo, crecer en la grandeza, ver las grandezas del Señor en ese espejo nuestro, seguir cambiando nuestra vida, ser personas de agradecimiento y que nuestro deseo es siempre parecernos a Él. Gracias por acompañarnos, ha sido un estudio de mucho debate, de mucha sonrisa, de muchas lágrimas y ahorita vamos a ir a nuestra casa y exprimirnos el corazón. Y nuestro pastor asociado, nuestro hermano Omar, sale triunfante de aquí, así es de que vamos a pedir que nos despida en oración, porque lo veo un poco como diciendo, no sé qué pensar. Despídanos en oración. Ay, mi Dios, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder desprendernos de todas esas ideas, pensamientos que podamos llegar a tener en nuestra cabeza. Esos velos, mi Señor, que a veces no nos dejan ver más allá. Y gracias, Padre. Simplemente gracias. Gracias por esta enseñanza que nos diste esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por permitirnos entender y profundizar más sobre lo que tú quieres que nosotros entendamos de tu palabra, mi Señor. Llévanos con bien a casa, mi Señor, a cada uno de mis hermanos, que tengamos un buen descanso, que podamos disfrutar de esta noche y que podamos continuar con el transcurso de nuestra semana, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos las gracias. Que Dios le bendiga y recuerde que tiene el espejo del Espíritu para ver ahí su vida que Dios ha engrandecido. Que Dios le bendiga y que tenga buenas noches. Ahora sí ya.